Muy bien. Tenemos un equipo presentador. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy reunidos. Feliz Día del Historiador. Y muchas gracias a Cintia por haberme invitado a hacer esta presentación en este conversatorio que hará historia. Bueno, muy bien. Yo me voy a referir esta tarde a esta comunidad de frailes franceses de la provincia de Toulouse que se instaló en Montevideo a mediados del siglo XX, en circunstancias, bueno, bastante peculiares y que atravesó diversas etapas marcadas por el contexto, marcadas por la propia momentos que voy viviendo la orden y también por la vocación y los proyectos de cada fraile. A medida que he ido conociendo y profundizando en este tema, a mí me ha resultado casi, bueno, bastante sorprendente constatar que la historia de esta pequeña comunidad, realmente nunca tuvo menos de 3 frailes y nunca tuvo más de 6, resulta ser como un reducido y delicado espejo de la historia de la Iglesia latinoamericana y de la Iglesia latinoamericana en sus relaciones con Europa, concretamente con Francia a partir del concilio y de la conferencia de Medellín. Tan fascinante es la peripecia de cada uno de estos frailes. Vamos al siguiente. Esta presentación la vamos a dividir en 3 partes. La primera es muy breve, se trata de presentar en grandes líneas el país, la cultura, la sociedad, la iglesia en la que se encontraron los primeros frailes, vamos a decir. En segundo lugar, nos vamos a detener en la comunidad misma y en las 3 etapas bien diferenciadas de su historia. Y finalmente vamos a profundizar en los debates de índole pastoral, intelectual e ideológica que se dieron fundamentalmente en el interior de la comunidad. Los del exterior quedarán para próximos encuentros. En la siguiente, Cintia, solo nos ubicamos en el mundo, somos casi todos de la región. No, estoy viendo a David que viene un poco más lejos, y también Guillermo, que es naturalmente colombiano, pero que conoce bien esta tierra. Sin irme muy lejos, pero un poquito no lo he hecho otras veces, pero me gustaría decir que la presencia dominicana de origen español en la gobernación del Río de la Plata y en el noroeste argentino, que no era parte de la gobernación en aquel momento, data de fines del siglo XVI, con la fundación de un primer convento en Santiago del Estero. Los frailes van a estar presentes en Buenos Aires en 1601, y desde ese convento van a salir hacia 1625 2 fundaciones realmente muy rudimentarias de 2 primeras misiones que se dieron en lo que hoy es tierra uruguaya, pero que entonces era la banda oriental. La misión de San Francisco de Olivares de los Charrúas y la de San Antonio de los Chanás, que realmente tuvieron poca historia, pero por la década de 1660 se fundó una tercera misión, la misión de Santo Domingo Soriano, que es muy significativa para la historia del Uruguay, porque de alguna manera es el primer establecimiento europeo duradero en tierra hoy uruguaya. Todo esto duró muy poco, y la presencia de la Orden de Predicadores solo fue continua a partir de 1936, con la llegada de padres dominicos españoles de la provincia de Aragón, que fundaron un convento y una casa entre el 36 y el 42, y estos frailes están siempre presentes en Uruguay, integrando el Vicariato Provincial Antón de Montesinos, que integra comunidades de Uruguay, de Paraguay y de algunas
zonas de Argentina. Ahora, los primeros rastros, de los frailes franceses en Uruguay no son muy lejanos, ciertamente fueron menos constantes. En el año 1938 visitó el Río de la Plata, concretamente Buenos Aires, el padre de la provincia de Toulouse, Reginald Garrigou-Lagrange, un destacado teólogo que viajó a Buenos Aires para participar como profesor en los cursos de cultura católica. Hizo una escuela en Montevideo, que naturalmente provocó un gran interés de todos los católicos locales. Una década más tarde, lo que vamos a tener es la primera visita del padre Louis-Joseph Lebré en el año 1947, proveniente de Brasil, y vamos a tener también visitas pastorales y culturales continuas durante 5 o 6 años del padre Vincent de Paul Ronde, que también venía de la provincia de Toulouse, y que de alguna manera fue el primer promotor de la creación de una comunidad de Toulouse en Montevideo. Los primeros frailes llegaron en 1953 y llegaron a un país todavía próspero. No, todavía no. Todavía sigo por el país. Tranquila, tranquila. Una sociedad satisfecha de sí misma, es decir, lo que llamamos el Uruguay feliz de la década del 40 y del 50, un país de democracia estable, de prosperidad económica, de reformas sociales de avanzada, redistribución de la riqueza, una educación muy desarrollada, y para darle un toque pintoresco, si algo le faltaba a este Uruguay feliz fue ganar la Copa del Mundo en el año 1950 en Brasil, en Maracaná, ¿no? Es decir, en ese momento ya al Uruguay no le faltaba nada para ser absolutamente dichoso. Sin embargo, a partir del año 55, los cambios en las condiciones del comercio internacional, la falta de reformas estructurales durante el periodo de bonanza y también los trastornos sociopolíticos y continentales condujeron a una profunda crisis de consecuencias inimaginables 2 décadas antes. Según el Censo Oficial de Población del año 1963, el Uruguay tenía, a comienzos de la década del 60, 2.300.000 habitantes, y un 62% de la población se decía católica, si bien solo un 4% asistía a misa regularmente. Esto lo digo porque, digamos, los dominicos se instalaron en el país más secularizado de América Latina y se insertaron en una iglesia que no era ni rica ni poderosa. Ninguno venía directamente del Brasil, pero la experiencia de la provincia era brasileña y por lo tanto con referencias eclesiásticas muy diferentes. Por otra parte, si en el año 1955 se había creado el CELAM como, digamos, un esfuerzo de estructuración interna de las iglesias a nivel continental, en Uruguay no había ningún órgano de organización interdiocesano, ninguno a nivel de las congregaciones religiosas. La única organización que existía entonces era la UNEC, la Unión Nacional de Educación Católica, fundada en 1940, que funcionaba de una manera bastante regular y que estaba especialmente enfocada a la reivindicación del principio de libertad de educación en un país muy laico y con un Estado muy regulador. Lo último, y en relación un poco con la iglesia de acogida, podríamos decir que a comienzos de la década del 50 existía en la iglesia uruguaya un cierto espíritu innovador, promovido por algunos sacerdotes y por un grupo de laicos, fundamentalmente de Montevideo. Había
un puñado de sacerdotes que se habían formado en Europa, en la Universidad Católica de Lovaina, en el Instituto Lumen Vitae de Bruselas y en el Instituto Catequético de París, que de alguna manera habían experimentado la efervescencia católica europea y actuaron como agentes de renovación en el seminario interdiocesano, en la organización de la renovación de la catequesis y en los movimientos especializados de acción católica que estaban empezando a formarse. Pero esto estaba muy lejos de ser una tendencia mayoritaria en la Iglesia uruguaya. Y de todos modos, la Iglesia uruguaya no se caracterizó de ninguna manera por el espíritu triunfalista que fue frecuente en otras iglesias del continente. Y voy a citar por primera vez al padre, al dominico François Mallet, que decía que la iglesia uruguaya vivía en un estado de defensa. Y creo que tenía parte de razón. Ahora sí, Cintia, nos vamos a la siguiente. Y en el segundo punto nos vamos a concentrar en la presentación de la comunidad de los dominicos franceses y siguiendo estas tres etapas de su historia, ¿no? En el año 1952, y te pido que nos pasemos por un minuto a la siguiente, aquí tenemos un mapa de Brasil. En el año 1952 se creó la provincia autónoma de Brasil, que de hecho había tenido como punto de partida la acción misionera de los obispos, de los dominicos de Toulouse a partir de 1881. Habían tenido misiones prácticamente rurales en los estados de Pará, de Goiás y de Minas Gerais. Luego se habían instalado en las ciudades de Río de Janeiro y de Sao Paulo. Y bueno, esa acción había madurado y en el 52 se llegó a la autonomía. Y entonces volvemos para atrás a las etapas. La provincia de Toulouse resolvió crear una nueva implantación en Sudamérica y por diversas razones, Montevideo fue el lugar elegido, ¿no? Ya hemos explicado un poco, pero era un país pequeño, era un país estable y además aparentemente tenía un contexto dominicano favorable. Augustin Lafay, actual archivista general de la Orden en Roma, describe a Montevideo como un lugar acogedor y un cruce de caminos que invitó a esta instalación de los frailes. Yo he usado una expresión tomada de diferentes documentos dominicos de cada época para explicar estas tres etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de Todos nos quieren. Se inicia en el año 53, dura hasta el año 58, y es el momento de la llegada. Los dos primeros frailes, el padre Ignace André Vincent y el padre Antonin Perronet, se instalaron en Montevideo sin ninguna pretensión, y se dedicaron fundamentalmente a la atención espiritual de la comunidad francófona, a la comunidad católica francófona. Eran franceses, belgas, canadienses, suizos, que además apoyaron decididamente, ¿no?, a la comunidad y a todas sus necesidades, y también desarrollaron algunas actividades pastorales y culturales en Uruguay y en la región. Fue frecuente que los padres se desplazaran a ciudades argentinas, a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba y a Santiago de Chile, para ofrecer diferentes tipos de actividades, sobre todo en el campo intelectual.
En el año 54, un tercer fraile, prácticamente recién ordenado, el padre Gamelot, se une a este grupo. El padre Gamelot fue capellán del Liceo francés, de los Scouts católicos franceses, pero jugó un papel decisivo en el desarrollo del movimiento Economía y Humanismo en Uruguay. Y es en este periodo que se funda el CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, al que vamos a volver. En los hechos, podríamos decir que el gran aporte de este periodo es ciertamente la llegada de economía humanismo, porque esto implicó la creación de un espacio de reflexión sobre la sociedad uruguaya y sus problemas desde una perspectiva alternativa al liberalismo predominante y teniendo como meta el desarrollo local y el desarrollo regional. Una nueva etapa se concretó entre el 59 y el 65, que los propios frailes definieron como el nuevo momento americano. Y ciertamente fue un nuevo momento para América en muchos sentidos. En el año 59 llegaron varios frailes nuevos y el padre Georges Morelli fue nombrado prior de la comunidad. En este momento, de alguna manera, se cierra el proyecto cultural que había sido impulsado desde los viajes del padre Ronde, y hay una decisión expresa por abrirse a la sociedad local, y también una decisión de tomar mayores compromisos apostólicos a nivel social, incluso a nivel político, y a compromisos radicales, si parecía necesario. Por un lado, la pastoral universitaria y el diálogo interreligioso y ecuménico se convirtieron en áreas de acción sobresalientes. Por otro lado, los compromisos francamente progresistas de algunos frailes comenzaron a provocar divisiones internas y también algunas reacciones de la Iglesia y de la sociedad católica locales, que, como acabamos de decir, no era toda ella, no estaba toda ella en una línea de renovación. Y como acabamos de decir, estos frailes se lanzaron a actividades nuevas, ¿no? El padre, diríamos Arguindegui, pero era vasco-francés, entonces era Arguindegui, trabajó, se dedicó totalmente a la pastoral universitaria. El padre François Mallet llegó a apoyar la acción del CLAE y especialmente la publicación de los cuadernos latinoamericanos de economía humana. Y el padre Daniel Gilbert, un perfil interesante y que todavía precisa mucho estudio, coordinó y acompañó la obra del canónigo Fernand Boulard en toda la aplicación de las nuevas orientaciones pastorales en las diócesis uruguayas. Un punto esencial en esta segunda etapa es tener en cuenta que estas iniciativas, no siempre bien recibidas, no siempre bien interpretadas, surgieron en el contexto de dos acontecimientos disímiles pero impactantes para el continente y para la Iglesia. Por un lado, la victoria de la Revolución Cubana, y por otro lado, la convocatoria al Concilio Ecuménico Vaticano II por parte del Papa Juan XXIII. Estos dos hechos, los dos en enero del año 59, acompañarían evidentemente todo este proceso. Por otra parte, y es un último detalle, prácticamente con la llegada del nuevo grupo de frailes,
se produjo la designación de un nuevo nuncio apostólico, Monseñor Rafael Forni, que estuvo en Montevideo desde marzo del 60 hasta fines del 65, y que fue un personaje muy controvertido, muy poco apreciado en el país y en la iglesia uruguaya. Realmente fue un hombre conflictivo, eh, tuvo la habilidad de multiplicar sus frentes de batalla, eh, y de hecho se oponía firmemente a cualquier renovación, eh, era un hombre autoritario, él se consideraba realmente el portavoz de Roma. Eso lo llevó a un enfrentamiento serio, entre tantos que tuvo con los dominicos franceses. El padre Arguindegui fue, eh, de alguna manera, se pidió el retiro de Uruguay. Había algunas buenas razones para eso, vamos a decir la verdad. El padre Morelli también fue denunciado muchas veces injustamente, también hay que decirlo, y, y el padre Morelli se quedó en Uruguay, pero hasta el año 65, pero no de buena gana, ¿no? Es decir, no fue una buena coincidencia la, la de Forni con los frailes. Por último, en circunstancias socioeconómicas y políticas cada vez más críticas, en Uruguay había estallado la guerrilla Tupamara en el año 1963, debido a la crisis económica y social, se multiplicaban los reclamos obreros y estudiantiles, se dio también un creciente autoritarismo por parte del gobierno, y en este contexto se extendió la última etapa de la vida de la comunidad entre el año 66 y el 70. Desde el año 62, los frailes tenían su propia casa. eh, no la tengo acá, la vamos a mostrar después. eh, Se estaban instalados en el centro de la ciudad, y la comunidad se había renovado con la llegada del padre Lassalle Moller, un hombre doctorado en letras en la Universidad de Toulouse-Mirail, es decir, un perfil intelectual muy fuerte. Con el retorno del padre de François Mallet como superior de la casa a partir del 68, y con la llegada del padre Benoît Dumas. Los que quedaban en la comunidad eran, por un lado, desde el principio, el padre Ramelot, y desde la segunda etapa, el padre Gilbert. Realmente esta comunidad vivió un periodo, una tercera etapa muy compleja, en un complejo contexto. Los frailes tomaron decisiones un poco arriesgadas. La primera de todas fue negarse a seguir recibiendo el apoyo financiero que recibían desde el año 53 de la colectividad francesa o francófona en Montevideo, lo cual creó una situación financiera terrible para los frailes. Ellos decidieron vivir de su trabajo, pero yo diría que no todos estaban preparados para trabajar en el mundo secular y en un país en crisis. Esto fue muy claro. A esto se agregó, diríamos, una situación interna muy compleja, ¿no? Las dificultades económicas, la creciente obstinación ideológica, la oposición de las personalidades, podríamos decir que incluso la falta de fraternidad, la variedad y la contradicción de los compromisos de los frailes, agudizaron una crisis que se fue haciendo cada vez más compleja. En febrero del año 68, el padre François Mallet llegó como superior y árbitro,
de la comunidad, pero debemos decir que no cumplió con los objetivos de armonización que, que se le habían encomendado. Creo que resulta iluminadora la lectura del diario de viaje del padre François Mallet, porque es una deliciosa lectura, pero entre otras cosas él cuenta que para preparar su segunda llegada a América Latina, él hizo dos lecturas en su viaje. Una fue los relatos de la guerra del Che Guevara y el otro la revolución en la revolución de Régis Debray. Para completar este cuadro, que ya aparecía bastante preocupante, a comienzos de los 70 la provincia de Toulouse se planteó una renovación de las obras y de los proyectos misioneros, bastante razonable, por cierto, en donde la médula era, diríamos, no mantener o digamos, ir eliminando las comunidades de frailes extranjeros, es decir, de frailes exclusivamente franceses, para de alguna manera insertar a los padres franceses en comunidades dominicanas ya existentes en diferentes países. Y con todo este cuadro, al terminar la, al terminar el capítulo provincial de Toulouse a mediados del año 1969, el prior provincial, que era entonces Fray Joseph Kopf, le comunicó al arzobispo de Montevideo, el cardenal Barbieri, que, bueno, no voy a leer el texto, le comunicó la imposibilidad de la provincia de Toulouse de mantener y alimentar en hombres a la comunidad de Montevideo, dada la pobreza extrema de su reclutamiento en los últimos años y el rápido envejecimiento de sus efectivos. En ese mismo año, 1969, el padre Ramelot, que había vivido momentos de mucha fricción dentro de esta comunidad, viaja a la Argentina y se integra a la provincia de Argentina. Concretamente, él se va a instalar en la ciudad de Mendoza y en la Universidad de Cuyo. Los padres Gilbert y Lassegue viajaron a Perú, y el padre Dumas fue destinado a México, pero nunca llegó porque dejó la orden y el sacerdocio antes de hacerlo. En concreto, en 1970 ya no había dominicos en Montevideo, y yo a veces parezco negativa con el padre Mallet, pero el padre Mallet estaba muy negativo con el Uruguay y con América Latina en estas épocas, porque él escribe en el año 69 a su provincial: Uruguay es un país sin esperanza. Un buen número de padres franceses están impresionados por el ritmo de cementerio de ese país. Así que yo diría que además de eliminar a la comunidad dominicana francesa, los dominicos franceses hubiesen eliminado a Uruguay del mapa en ese momento. Pasamos entonces, a ver, pasemos a la que viene Cintia y a la otra. Aquí nos quedamos un poquito. Estas son las ciudades hacia las que, digamos, se dispersaron, ¿no? Los diferentes frailes. No podemos contar la historia de cada uno, pero esto es lo que hace apasionante la historia de esta comunidad, porque no solo lo que pasó en Montevideo, sino lo que después, la obra que van a continuar en diferentes ópticas, en diferentes posiciones, cada uno de estos frailes. La mayoría de ellos murieron en América Latina, o diríamos que volvieron en sus últimos años a Francia. Y vamos entonces a la tercera parte, que se refiere a los debates pastorales, intelectuales e ideológicos
que voy a tratar de sintetizar eh, en lo posible, porque el tema es apasionante. En primer lugar, nos vamos a referir a lo que llamamos las complejas opciones pastorales. Em, yo creo que todos estos debates están bastante vinculados con, con lo que podemos imaginar fue compleja adaptación e inserción de estos frailes franceses en América Latina y en Uruguay, concretamente. Si bien llama la atención el contraste que hay entre, yo diría que la instalación casi gozosa, con mucha aceptación de la realidad y de las limitaciones que se encontraban de los primeros frailes, y el desacomodo casi permanente de los misioneros que llegaron a partir de la década del 60, ¿no? Hay ahí un contraste curioso. Y evidentemente tienen que haber sido muchos los factores que influyeron en esta compleja adaptación. Algunos de ellos podrían relacionarse con las diferencias de contexto histórico, social y teológico existentes entre Francia y la tierra de recepción a mediados del siglo XX, pero pienso que también influyó la multiplicación de tensiones, ¿no? Externas e internas. Y cuando digo internas me refiero dentro de la orden, dentro de la comunidad, e incluso dentro de, digamos, en los procesos personales de cada fraile. En relación con las actividades pastorales, acabamos de decir que para los primeros dominicos que llegaron en el año 53, las características europeizadas de las sociedades de la región, y me refiero a Uruguay y también a Argentina, porque a Buenos Aires viajaban con mucha frecuencia, la francofilia reinante y evidente, y la presencia de una congregación femenina dominicana francesa cercana históricamente a la provincia de Toulouse, fueron elementos positivos para la inserción de estos frailes. Aquí, bueno, el padre Perronet al llegar dice: mi impresión general es excelente. El padre Perronet creo que era una personalidad casi santa, que estaba feliz en todas partes. El padre André Vincent, que les costó un poquito más algunas cosas, sin embargo escribe también en el 53, lo que me sorprende es la cordialidad de la bienvenida, la inmensidad de las necesidades que debemos enfrentar. Aquí, del arzobispo al embajador de Francia, pasando por las 60, Perronet dice 80, hermanas dominicas, los 10.000 franceses y los X uruguayos, todos nos quieren. Y los rodearon, los ayudaron, le solicitaban 1.000 servicios, asesoramientos y dando mucha importancia, ¿no es cierto?, a estos frailes. Sin embargo, los misioneros más jóvenes, con más ansias de apertura y tal vez con algunos prejuicios en relación con las raíces hispanas de la región, quisieron orientar más tarde su acción hacia la población local, lo que es totalmente lógico, e incluso hacia grupos católicos y no católicos, y además comenzaron a sentir como una añoranza por lo que ellos empezaron a llamar la América Latina real, como si nosotros, pobres rioplatenses, no fuéramos reales. Pero así somos. Ya en la década del 70, y viviendo en México, que fue su último destino
en América Latina, el padre Morelli, que ya no era George, sino Alex, y que había tomado opciones importantes en el campo social y pastoral, se refiere a su llegada a América Latina y en el fondo, y lo dice también más adelante, uno siente como que no se sintió del todo cómodo. Dice, viví mis primeros años de América Latina en Uruguay, viajaba a Argentina con frecuencia. Los pueblos del Cono Sur son el fruto de una inmigración europea masiva. En aquella época la influencia de la iglesia francesa era dominante. Maritain era reivindicado por numerosos grupos políticos cristianos que pretendían fundamentar su acción en las encíclicas sociales. En aquella época el padre Lebret también tuvo una gran influencia. Viajó con frecuencia por todo el continente, donde diseminó equipos de economía y humanismo. Entonces se cantaba los salmos de Jolineau, traducidos al español, se leía la Biblia de Jerusalén. Y yo diría, por lo que sigue en el texto, que había como una cierta ironía, tal vez, en sus expresiones. Y pasamos a la siguiente, porque ante esta actitud de, bueno, de tanto amor por Francia ya me molesta, cuando llegamos a fines de la década del 60, la situación se vuelve todavía más, más compleja, ¿no? Porque, fíjense, en el año 69, el padre Mallet, cuando recibe las noticias de que se van a instalar algunos frailes de Toulouse en el Perú, se pone muy contento, porque eso es una América Latina más auténtica, porque es precisamente menos latina que Uruguay, pálido reflejo de Europa, como se ha dicho. Y en relación con la comunidad de Montevideo decía, la comunidad trabaja bien y con seriedad, pero siento que estamos aquí un poco como soldados perdidos. Esto irritaba un poco al padre Ramelot, que tenía otra visión, que había recorrido toda América Latina, que la conocía bastante bien, que se había adaptado mucho al Río de la Plata, y que se refería, decía, lo que en mi opinión es grave es la ignorancia sobre las situaciones reales que están a 100 leguas de las posiciones futuristas que algunos frailes preconizan. Esto evidentemente está en la raíz, ¿no?, de las tensiones finales de la comunidad. Vamos a la otra, porque y seguimos con lo pastoral, las relaciones pastorales con la comunidad francófona también revelan diríamos, hasta qué punto los frailes, como decimos allí, pasaron de sentirse como el corazón de esa comunidad católica francesa y de estar al servicio de la misma con alegría, a distanciarse de ella e incluso a despreciarla como un grupo social y cultural. Es doloroso leer algunos documentos de la época, no me puedo referir a todos, sobre todo porque cuando yo trabajé en los archivos en Toulouse, también los archivos de París, y entonces allí están las cartas de estos frailes que se ponen muy malos con la comunidad francófona, y por otro lado están las cartas de los franceses, y están las cartas de las hermanas, que están continuamente elogiando a esos mismos frailes que escriben sobre ellos de una manera realmente muy dura y bastante despreciativa. Yo me animo a afirmar que ciertas concepciones, ciertos conceptos de clase, de dependencia, de lucha de clases, de inspiración marxista que impregnaron algunas manifestaciones del catolicismo progresista, no fueron ajenas a estos cambios. No vamos a leerlo todo, pero el padre Perronet en el año 54
bueno, estaba encantado, ¿no? Por la satisfacción y el apoyo generoso de centenares de familias que nos esperan para animar su vida cristiana y la de sus hijos. Y naturalmente que allí había un personal digamos, un público de élite, personal diplomático, familias de empresarios, el colegio de las hermanas, pero él se refiere también a las personas más sencillas, porque todos los franceses que estaban en Uruguay no eran ricos, que vienen a cargarse de valor para sus luchas cotidianas. Y hay muchos datos sobre, bueno, los franceses más sencillos que también se unieron y se acercaron mucho a esta comunidad. 15 años después, lo que escribe el padre Mallet es realmente muy duro. Él había llegado en el 68 y recuerden que los frailes habían decidido no recibir más apoyo de esta comunidad, y dice, esta misma comunidad, que apenas ha cambiado en 19 años, aparte del francés en lugar del latín, y que nos resulta insoportable porque no hay una participación auténtica. No tenemos nada en común con la mayoría de estas personas. Y expresaba además, describía al provincial, que querían dejar la capilla de las hermanas, ahí todos los domingos daban misa en francés, que querían dejar la capilla de las hermanas donde tuvimos tantos problemas y que representa una referencia del fundamentalismo. Esta carta, que es bastante más larga, es muy dura, francamente me parece que no era justo calificar en aquel momento a la comunidad francófona como integralista o fundamentalista. En algunos casos estaban bastante lejos de eso. Pero lo que sí es interesante es que el provincial, el padre Kopf, respondió de manera bastante tajante, diciendo que de ninguna manera, estoy buscando el texto, la respuesta de Kopf fue pedirle mucha prudencia a Mallet, mantener la misa para las hermanas, y dice, ha habido en esta ciudad y todavía hay suficientes dramas como para agregar uno más. Había que evitar que tal operación provoque un mayor conflicto con la comunidad francesa de Montevideo. Y antes de... A ver qué es lo que sigue. Ahí está. Yo les quería mostrar esto. Acá tenemos esta casa. No sé, ¿se ve mi flechita, Cintia? No, a ver, ¿esta casa? Yo estoy mostrando la casa con la flecha. ¿Se ve mi flecha o no? No, yo te estoy marcando. Ah, bueno, vos márcamela. Esa es lo que se llamó la casita de la calle Rivera, donde los frailes vivieron, gracias a la generosidad de las hermanas, entre el año 53 y el año 62. Lo que está al lado es la capilla del colegio, es una capilla muy antigua, del año 1886. Aquí no aparece muy linda, acaba de ser restaurada. Y te pido pasar a las siguientes fotos. Habemos muchos uruguayos, pero para los que no lo son, el convento de las hermanas abarca prácticamente una manzana, y no completamente, pero casi, y fue fundado en el año 1876 como casa de reposo de las hermanas veladoras, en las afueras de Montevideo. Fue convento, fue casa provincial de la congregación de las hermanas de Santa Catalina de Siena de Albí, es decir, ya no son de Albí porque se han fusionado con una congregación italiana, pero como sea, esta era una pequeña potencia dominicana, este convento. Aquí vemos la capilla como está ahora, restaurada, y expresamente puse esta foto que tiene que ser de fines de la década del 50, comienzo del 60. Yo soy exalumna del colegio, entré en el año 60, y las hermanas conservaron este hábito hasta el concilio.
Y aquí podemos ver, ¿no?, la cantidad de religiosas que había en la comunidad. Y además los frailes, lo que vemos como un techo de tejas, es una parte un poquito más moderna, es un enorme salón de actos, y la mayoría de las actividades culturales, conferencias, reuniones, etcétera, los frailes los realizaban allí. Es decir, daban misa en la capilla de las hermanas y desarrollaban sus actividades culturales en el salón de actos de las hermanas. Pasamos ahora entonces al siguiente campo, que son los debates intelectuales. En realidad, las actividades, ¿cómo estamos de tiempo, Cintia? A ver, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. ¿Cómo estamos de tiempo? Mira, nosotros siempre prevíamos esta actividad entre 1 hora y 1 hora y media. Los que están con apuro se van libremente, los que nos podemos quedar, nos quedamos. La idea sería terminar 6:30. Ah, bueno. No, lo que pasa es que como... Unos 10 minutos más y después conversar un poco. Susana, ¿te parece? Bueno, me puede llevar un poquito más de 10, porque el tema es que yo había calculado unos 45 minutos y empezamos un poquito más tarde, pero voy a resumir un poquito más. Lo importante en esta actividad es escucharte y después hacer algunas preguntas. O sea, nos interesa escucharte. De acuerdo, pero ¿sabes? Tranquila y dejamos unos 5 minutos para preguntas y comentarios. Yo voy a sintetizar un poco más lo que viene y después, a través de las mismas preguntas, podemos ir completando el tema, ¿no? Perfecto. Muy bien. En lo que se refiere a los debates intelectuales, naturalmente ustedes se pueden imaginar que las actividades en este campo de los frailes tuvieron orientaciones muy diversas, lo que resulta muy propio de cualquier comunidad dominicana, siempre marcada por las opciones reflexivas, pero siempre muy libres de todos sus integrantes. Entonces, el padre André Vincent, que fue el primero que llegó a Montevideo, era doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier, un especialista en arte sacro, viajó por toda América Latina prácticamente desarrollando su actividad. Él estuvo en Montevideo hasta el año 59, pero volvió después varias veces, a Buenos Aires también. No me consta a Chile, pero es posible que lo haya hecho, porque él se especializó en la figura de Bartolomé de las Casas y en algunos aspectos jurídicos de la obra de las casas, y siguió siendo un intelectual presente en la región. El padre Morelli, por ejemplo, que era un teólogo tomista sólido, orientó, sin embargo, su actividad intelectual a fortalecer lo que fue la confraternidad judeocristiana, fundada en el año 58, él llegó en el 59, pero se transformó en el verdadero motor del diálogo interreligioso. Allí el padre Morelli frecuentemente desarrollaba actividades académicas en sinagogas, en iglesias, en templos metodistas, siempre pidiendo todas las autorizaciones. Estamos antes del concilio, ¿no? Entonces había que pedir autorización para todo lo que se iba a hacer. Y este es un tema fascinante. El padre Morelli, en su juventud, había estado prisionero en el campo de concentración de Dachau, lo cual evidentemente lo predisponía para este tipo de actividad. Ahora, sin lugar a dudas, la obra más destacada en el área intelectual, con derivaciones claras en la vida social, económica y política, se relaciona con la difusión de las obras del padre Le Bret. En primer lugar, el movimiento Economía y Humanismo y todas sus derivaciones. Y digo de este modo porque realmente, especialmente a través de la acción constante y del compromiso casi obsesivo del padre Ramelot a lo largo de 30 años, y también los aportes en diversos momentos del padre François Mallet y de Alain Biro, tanto Economía y Humanismo como el IRFED posteriormente marcaron huella en la región, en Uruguay y en la región. No me voy a detener en
esto que estamos mostrando, pero en definitiva, Economía y Humanismo se había originado en el 41 en Marsella, se habían trasladado después de la guerra a La Tourette, muy cerca de Lyon. El padre Lebré trabajó con un grupo de 9 frailes, muy orientados a las encuestas sociales, sociológicas, en un primer momento también con objetivos vinculados con la pastoral obrera. En etapas posteriores, sobre todo con la fundación del IRFED, ya lo que se profundiza mucho en el concepto del desarrollo y lo que Lebré define como el desarrollo humano integral. Ahora, esta obra, que era una obra francesa, a partir del 50, por una crisis interna de economía y humanismo, se orienta hacia el tercer mundo, y como ven ustedes, ahí hay una serie de proyectos que se van a instalar en América Latina, en Vietnam, en el Líbano y en Senegal. En el año 47, el padre Lebré viene por primera vez a América Latina. Yo quisiera decir, y es una pena que yo no pueda mover la tecla, pero acá hablamos de una primera obra, que es el CLAE. Ahora mové la tecla, Cintia. Otra. Tenemos una segunda, antes, por favor. No sé. No. Después de las fotos del padre Lebré. Ahí está. Ahí está. Hay una segunda obra, que es el IEPAL, el Instituto de Estudios Políticos para América Latina, a partir del 62. Son obras diversas, pero que realmente marcaron profundamente a la región. Me volvemos un poquito al CLAE, al anterior. Aquí estamos. A partir del primer viaje de Lebré, que viene a Brasil en el 47, visita Montevideo, da unas conferencias, se relaciona con laicos uruguayos y también con un grupo de jóvenes estudiantes. Allí se crea, voy a leer un texto, digamos, es como el testimonio del propio arquitecto Juan Pablo, todavía no era arquitecto, de Juan Pablo Terra, del año 49, 47 y 49. Ellos se sintieron realmente fascinados con la personalidad de Lebré y con los planteos vinculados con la planificación territorial. Él dice, un grupo de amigos militantes de la Federación Universitaria de Estudiantes de Acción Católica fundaron un grupo, es uno solo, pero se llamó los Equipos del Bien Común. Y cuando él explica su acción, dice que ellos intentaron, como una prolongación de nuestra propia vida religiosa, profundizar la comprensión de los problemas sociales y de las perspectivas de realización de una sociedad fraternal y justa. Este equipo, con pocos recursos y mucho entusiasmo, unidos fundamentalmente por su vida de fe y por por la dimensión social que le daban a todas sus actividades, van a realizar una serie de estudios. En el año 54 el padre Ramelot se instala en Montevideo, y a través de las gestiones de Ramelot es que Lebré vuelve a Montevideo. Y socorro. Este segundo viaje de Lebré es muy significativo porque, diríamos, es por su presencia y por su motivación que se funda el CLAE, el Centro Latinoamericano de Economía Humana, que no se fundó como un centro de estudios ni como un instituto de investigación, como fue posteriormente y como los uruguayos tendemos a interpretar el CLAE, sino como un núcleo coordinador de los grupos nacionales de economía y humanismo que
habían surgido por toda América Latina. De hecho, el primer consejo directivo, el presidente fue Juan Pablo Terra, pero el vicepresidente fue un argentino, Héctor Carlos Salgado. También integró este consejo un brasileño, un dominico, Fray Benvenuto de Santa Cruz, y el encargado de las relaciones internacionales fue precisamente el padre Ramelow. Entre el 57 y el 62 las actividades de Ramelow se centraron en el CRAE, pero a partir del 62, y esto me lo pueden preguntar después, pero ahora no lo puedo explicar, el CRAE entró en una especie de sopor, o por lo menos de descenso de perfil muy, muy importante, y es entonces que vamos a pasar al IEPAL. La que viene es Le Vrai, aquí. Es cuando Ramelow lanza, digamos, el segundo proyecto lebretiano. En el año 60, Ramelow, que era un hombre también de un perfil muy sólido, licenciado en filosofía por la Universidad de Aix y de Lyon antes de entrar a la orden, y en el año 60 había realizado los cursos de formación en desarrollo en París. Él se lanza a fundar el IEPAL como un instituto de alguna manera de promoción del desarrollo y de formación de agentes para el desarrollo. El objetivo, ahí lo tenemos, estimular a diversos niveles una reflexión sobre las implicaciones políticas del desarrollo a nivel de agentes y a nivel de instituciones. Y lo que vamos a tener es una catarata, pero muy, muy estructurada, de cursos para funcionarios, dirigentes empresariales, grupos sindicales, una muy importante serie de publicaciones, tanto en Europa como en América Latina, y también la formación de subsedes, es decir, la sede principal estaba en Montevideo, pero había una subsede en Toulouse, otra en Madrid, y llegó a haber una tercera en Bruselas. Te pido que pasemos lentamente por las... Bueno, esta es la presentación de un curso, y aquí lo que sigue, estas son publicaciones realizadas en Europa, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona. El IEPAL de Madrid fue el que se hizo responsable de publicar todas estas obras. Hay muchas obras de Alain Biro en este campo, y tenían contratos, convenios con... ahí lo vemos, la editorial Estela y alguna otra en Barcelona. Y en la otra diapositiva aparecen publicaciones realizadas en Uruguay y en Argentina. Son folletos bastante más sencillos, pero con buenos autores. Hay un folleto muy conocido de Alberto Metol Ferré sobre temas de antropología. Hay varios de Ramelow. Hay uno que es obra de Ramelow, pero que no aparece firmado, y que en su momento fue muy conocido en Uruguay, y que es el que está en el medio, si no me equivoco, que se tituló Uruguay, un país sin problemas en crisis. Por lo menos en la década del 60 usábamos ese libro prácticamente en secundaria. En el colegio de las hermanas dominicas lo usamos en cursos en secundaria. Y vamos al último punto, y ya para cerrar, hay una tercera área de debates que digamos, nos ubica ya en el campo ideológico, ¿no? Esperen que me quiero reubicar. Como dijimos, tanto en la Revolución cubana como las diferentes instancias de renovación dentro de la Iglesia impactaron a la Iglesia Católica Latinoamericana, también a la Iglesia Católica uruguaya.
a la jerarquía, al clero, a los laicos, a los laicos más comprometidos, y esto evidentemente provocó en algunos casos algunos deslumbramientos y algunos descolocamientos, en algunos casos temporales, en otros casos prácticamente permanentes, ¿no? Yo me voy a detener fundamentalmente vamos a pasar en la figura, en la otra, Cintia, aquí. Bueno, esta es una cita de Loris Zanata, un historiador de la Universidad de Bolonia, que en este libro, en esta historia de América Latina, que les recomiendo a todos, él se refiere al marxismo latinoamericanizado, lo que llama el castrismo o el guevarismo, y hace una definición muy interesante del Che Guevara, apóstol, se transformó en el apóstol del hombre nuevo, un hombre que la revolución purificaba de los egoísmos y de las imperfecciones, no muy lejos de aquel que, redimido del pecado y de la esclavitud de las pasiones, era caro a la tradición cristiana. Y yo acerco, diríamos, esta presentación a lo que fue el número de la revista Víspera dedicado a la muerte del Che Guevara. No está acá. Esto exige otra investigación y varias conferencias, pero ese número es muy interesante porque, por un lado, y Ramiro Podetti sabe más que yo de esto, pero revela como una tensión y casi una división del equipo de Víspera en relación con el tema de la lucha armada, todos católicos, pero hay textos de Víspera que son prácticamente una canonización de Che Guevara. En esta comunidad, y pasamos a la siguiente, y creo que es la última, la figura del padre Daniel Gilbert realmente representa claramente ese prototipo del católico progresista radical, y que naturalmente entró en debate seriamente con otras posiciones, y voy a empezar por las otras posiciones. Entre el año 66 y el 68, prácticamente Ramelow y Gilbert se enfrentaron dura y constantemente, y en el año 66 Ramelow le explicaba a Kopf la razón esencial de sus diferencias. Él dice, la presuposición del padre Gilbert es que América Latina está comprometida en la revolución, y que los cristianos deben estar en el frente, a la vanguardia. Ese es un punto de vista, su punto de vista, que nunca he aceptado, y que hasta que se demuestre lo contrario, o que se tenga más información, esto no sucederá ni a corto ni a mediano plazo. Por mi parte, creo que abogo que cada uno asume en y por el desarrollo la dinámica generalizada que impone los hechos, y considero su hipótesis peligrosa, anticristiana e insostenible. Pero aquí están los textos del padre Gilbert, una persona extremadamente apasionada, un carácter muy difícil, un diletante en muchos casos, que al mismo tiempo un gran corazón, un hombre muy generoso, se transformó en cura obrero en el Callao, provenía de la alta burguesía parisina, era un poco de contradicciones en muchas cosas, pero él escribe en su diario, publicado en 2003, y quiero decir algo, a mí me falta mucha documentación del padre Gilbert, porque el padre Gilbert está vivo, es muy viejito, y está en el convento de Marsella, ha perdido en parte su cabeza, pero escribió, obligado casi en 2003, un poco sus memorias, y uno se da cuenta que no había cambiado mucho sus ideas.
Él escribe, el Mayo francés y las manifestaciones estudiantiles de Uruguay son del mismo año. Tienen el mismo carácter, pero no la misma seriedad. Los estudiantes protestan contra las democracias de sus respectivos países. Tratan de asociar a los trabajadores a su protesta. Por lo general no tienen éxito, lo que habría sido propiamente hablando la revolución. En Argentina, como en Uruguay, el clima es francamente revolucionario. La guerrilla es montonera en Argentina, Tupamara en Uruguay. Y más adelante, ustedes lo ven, no lo voy a leer, con la llegada del padre Benoît Dumas, el padre Gilbert participa de alguna de las marchas de los cañeros, se acerca al padre Zaffaroni, que, bueno, fue un jesuita que dejó de serlo y pasó a posiciones también muy radicales. El padre Gilbert, incluso cuando habla de su experiencia en Perú, dice que su misión es, entre comillas, la liberación de los pueblos. Y esa es su actividad hasta que regresa a Francia en la década de los 80. Bueno, voy a terminar ya, pasamos a la última y es solo para cerrar. Como ustedes se darán cuenta, esta es una historia muy compleja, en la que hay todavía mucho por desarrollar, y es una historia de personas, de grupos, de redes, y son muchas las preguntas a plantearse, ¿no? Y tal vez una que se repite una y otra vez es ¿cómo es que definieron las modalidades diversas del catolicismo progresista con sus, como decimos ya allí, con sus consiguientes inclinaciones u opciones de acción política o de acción social? Yo creo que prácticamente todos los integrantes de estas comunidades fueron frailes progresistas, pero realmente con matices muy diversos. Y ese es un tema importante a desarrollar en relación con la historia de la Iglesia en América Latina, y tenemos a Guillermo trabajando también en esos temas. Es decir, definir cuántas modalidades, varias hubo, de catolicismo desarrollista, de catolicismo liberacionista, y cuántas manifestaciones diversas también se dieron de las teologías del desarrollo, de las teologías de la liberación y de las teologías del pueblo. Con esto yo cierro y por mí nos quedamos hasta las 7 o las 7:30. Pregunten tranquilos. Bueno, muchísimas gracias, Susana. Muy interesante. Pensaba cómo tu exposición ha hecho este juego de escalas, ¿no? Que habla Jacques Revel, de ir de lo macro a lo micro, de las historias de vida, a las intuiciones de los debates más intelectuales, de debates internos de la Iglesia Católica a situaciones más de clima político en América Latina, los debates y los viajes, estas ideas viajeras, un Lebreu de Francia que da conferencias en Montevideo, en Brasil, cómo el movimiento de economía y humanismo está viajando de un continente a otro. Me parece que has hecho este hermoso ejercicio de juego de escalas, ¿no? De rastrear las historias de vida de estos frailes y a la vez meternos en lo macro del mundo de las ideas y de las ideas que circulan en el continente, ¿no? A la vez has hablado de las redes que se van formando, de los grupos. Bueno, mucho hilo para tirar, diríamos. Pero bueno, quedan abiertas las preguntas, comentarios para los que quieran participar. Hola, soy Carolina, y quería hacer un comentario, porque me parece muy interesante todo el planteo que ha hecho Susana, y veo algunas coincidencias en el tema ideológico con lo que yo estuve estudiando en la década de los 60. Hablamos de la teología de la liberación, de estos movimientos progresistas que se van dando en distintas comunidades, porque bueno, estos actores fueron hijos de su tiempo, ¿no?
ya venían de Francia con toda la conflictiva, con la posguerra, con todo lo que se venía dando, la Guerra Fría, los movimientos sociales, se instalan acá en América Latina, y bueno, yo creo que casi coincidentemente con toda esta profusión de acciones y de abordajes intelectuales, podríamos también considerar el movimiento de Iglesia y Sociedad en América Latina, un movimiento que dependía del movimiento protestante. Es bien interesante, ¿no? Porque toda esa producción literaria tuvo que ver mucho con un abordaje intelectual, más allá de lo espiritual, movilizando a la reflexión, que también de alguna manera hacían este grupo de sacerdotes franceses. También me parece algo interesante que muchas veces hablamos de la teología de la liberación, sí, como un movimiento fundamental que se dio en el campo protestante y no solo en el campo católico, sino también hablar de lo que se llamó teología de la revolución, que es previa a la teología de la liberación. Acá hubo un representante que lamentablemente falleció hace poco, Iber Conteris, que fue un escritor y un metodista en su momento, que justamente trabajó mucho en América Latina con ese movimiento de teología de la revolución, y él me decía, es previo a la teología de la liberación. ¿Con qué quiero decir con esto? Bueno, que en distintos ámbitos religiosos, ya sea católicos o protestantes, se fue dando todo este abordaje ideológico, intelectual, que buscaba dar de alguna manera respuesta a lo que se venía dando en América Latina. Pero por otro lado, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, había otra ala, que podíamos llamarla conservadora, que también estaba vigente en ese momento y que buscó dar respuesta a todo lo que ocurría en ese momento en América, ¿no? Simplemente quería hacer esta acotación. Me parece que veía similitudes entre catolicismo y el protestantismo en aquella década, especialmente de los 60, que fue tan turbulenta. No, simplemente eso, y muchas gracias, Susana, porque me parece un estudio sumamente exhaustivo, muy interesante, y bueno, seguimos acá en contacto. Nosotros seguimos en contacto. Yo creo que tu participación, tu aporte es muy interesante y naturalmente que el experto en ese tema es nuestro colega Guillermo Núñez, que está haciendo el doctorado sobre ese tema, que ha investigado todos los archivos del ISAL, sí. Y que no sé si puede hacer algún aporte concreto en este punto, pero yo no sé, francamente, no encontré en todo el material de los dominicos ninguna alusión a vinculaciones con los metodistas. El único que las tuvo fue el padre Morelli, pero por su actividad en la confraternidad judeocristiana. Yo creo que que tal vez es posterior a su estadía. No sé si Guillermo puede aportar algo. Si le estoy complicando la vida. En algún documento metodista se menciona al padre Gilbert. ¿Al padre Gilbert o al padre Morelli? No, al padre Gilbert. En algún documento por ahí que yo leí, por ahí entre comillas, se menciona al padre Gilbert. Yo quiero agregar una pequeña cosita, y es que yo tengo algunas limitaciones con la figura del padre Gilbert, porque como está vivo, y yo no he podido consultar, y creo que, bueno, han sido tan amables los frailes y tan generosos, pero naturalmente por el momento no se pueden ver ni sus carpetas, dossier, ni papeles, ¿no? Entonces, las cartas del padre Gilbert no las hemos podido leer. Es posible que él cuente un montón de cosas que todavía no conocemos. Bien, no sé si Guillermo quieres aportar algo. No se te escucha, Guillermo. Activa tu micrófono. Ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, Susana, por tu presentación. Supremamente interesante. Siento que, como siempre, tenemos puntos en común. Algunas
pequeñas preguntas o aclaraciones sobre un tema que me pareció supremamente importante, y es cuando tú mencionas el paso entre el nacimiento del CLAE y luego el IEPAL, ¿no? Tú introduces luego el IEPAL como un proceso ahí complicado o difícil de dos instituciones con perfiles de alguna manera distintos. Ese punto me parece supremamente importante por el tema de la temporalidad. Tú mencionaste en una parte el tema de el CLAE en relación con el equipo del bien común. Eso me interesó muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque, y luego mencionaste el nacimiento del IEPAL. Respecto a este equipo del bien común como una sociedad fraternal y justa, ¿no? Sobre todo la cuestión de la utopía comunitaria, es justamente el perfil de economía y humanismo antes del nacimiento del IRFED. Es decir, es el perfil de una economía y humanismo que todavía sigue inscrito dentro de lo que llamaríamos un catolicismo totalmente intransigente, en la medida en que es la reproducción del modelo de la familia como bien común, calcado para el análisis de la sociedad. Es totalmente ideológico, católico, intransigente. Es muy interesante eso. Y lo interesante es que luego tú introduces el IEPAL, sobre todo con los cursos de Ramblot, ¿sí? En el 62 cuando viaja a París, y ese sería ya su vínculo con el IRFED. Y su vínculo con el IRFED, no con economía y humanismo, porque ahí está justamente el desplazamiento de lo que podríamos decir de la utopía misionera. Ya no es la utopía misionera clásica, típica de economía y humanismo, que se concentra en el bien común, en el catolicismo intransigente que pretende conquistar y dominar la sociedad, sino un desplazamiento hacia una utopía misionera en el tema del desarrollo y de las organizaciones internacionales. Entonces, se pasa también con el IEPAL exactamente al mismo proceso que está viviendo en Francia, de una secularización de la utopía misionera en las instituciones internacionales consagradas al tema del desarrollo. Entonces parece supremamente interesante porque es paralelo. La crisis es exactamente la misma crisis de secularización que está viviendo el mundo francés, es paralela con estos frailes en el mundo uruguayo dentro de las estructuras que tú estás presentando. Entonces se muestra la ruptura con economía y humanismo, la ruptura con el IRFED y la secularización de la institución. De alguna manera, el IRFED, cuando nace en Francia, es una institución que nace con perfil totalmente secular, laico. Lebré la pensó como una institución laica, sin ningún vínculo con el catolicismo. Él quería separarla. Posiblemente el IEPAL sea exactamente lo mismo. Se entra en esa misma lógica del IRFED en Francia, de querer fundar una institución en donde ya el tema de la iglesia no es el centro, sino es el tema del desarrollo y de esta utopía misionera. Eso me parece interesante porque hay un elemento paralelo. Y segundo elemento, lo que tú mencionabas respecto a los diferentes tipos de teología, ¿no? Más que hacer el vínculo con los protestantes, que también es un tema efectivamente es interesante, luego ese tema yo creo que se va a dar en las altas esferas en el Consejo Mundial de las Iglesias, donde hay vínculos, pero hay vínculos de un diálogo, yo diría, más una especie de ecumenismo político, más que un ecumenismo teológico. El punto teológico entre protestantes y católicos no es el centro de la discusión, es cómo nos comprometemos de manera conjunta para el tema de luchar y transformar la sociedad, pero no hay un diálogo teológico. Me parece que el diálogo teológico no se produce, simplemente un ecumenismo político, yo lo llamaría. Pero respecto al tema de las teologías, sí me parece interesante que tú tienes a frailes de diferentes provincias dentro de este proceso, ¿no? Tú mencionaste a frailes de la provincia de Toulouse y frailes de la provincia de Lyon como Malé, ¿no? A mí me parece que el punto para entender esta crisis interna tendría que ver con la herencia de estas provincias. No es lo mismo la provincia de Toulouse que la provincia de Lyon. Es decir, los procesos son totalmente distintos en la manera de pensar, en la manera de pensar el mundo, en la manera de comprometerse. La identidad de Toulouse es una identidad supremamente fuerte porque es una provincia que está marcada por un tomismo clásico, por una escuela teológica muy fuerte. Lyon no, Lyon es ambigua. Lyon se nutre de la provincia de París, de la provincia de Toulouse, lo cual hace que se puedan generar movimientos progresistas, identitarios a la vez,
de manera particular y compleja. Eso habría que hacerlo dentro de un proceso histórico de larga duración más complejo. Pero es posible que estas tensiones que se presentan en Uruguay sean de alguna manera una especie de herencia de estas tradiciones diversas que guarda los diferentes comportamientos y las estructuras de donde salen estos frailes de estas provincias. Entonces, me parece muy interesante también tu estudio en ese aspecto, lanzándolo a una historia de una larga temporalidad relacionada con las identidades particulares de las provincias de donde vienen estos frailes. Muchas gracias. Perdón si me extendí demasiado. No, yo quiero hacer una consulta, no sé si quería preguntar algo. ¿Puedo responderle primero a Mary? ¿Puedo responderle a Guillermo? Sí, claro. No, porque lo que iba a decir primero era un chiste, es decir, yo ya sé que tengo tema hasta que me muera, pero con lo que acaba de decir Guillermo, ya veo que vos también tenés tema hasta que te mueras, y sos mucho más joven que yo. A ver, todo lo que tú acabas de decir, y que te lo agradezco muchísimo, y además es muy iluminador. Guillermo realmente es un experto en toda esta temática lebretiana, y él ha hecho otras lecturas que nosotros no hemos hecho, y él ha revuelto papeles que algún fraile quería tirar, y entonces ha rescatado realmente procesos que creo que solo él conoce. Sin entrar yo diría que tanto el CLAE como el IEPAL realmente nos exigen muchísimo más estudio, sobre todo porque además, a ver, los uruguayos tenemos cuando decimos CLAE, bueno, estamos viendo el CLAE de la dictadura, diríamos, el Centro de Estudios. Y eso no fue el CLAE en su fundación, como ya lo dije. Se parece, es decir, lo podemos vincular con eso que tú decís, es un grupo de amigos, pero es un grupo de amigos que son todos universitarios, van a ser docentes universitarios muchos, hay muchos vinculados con la actividad sindical. Lo que van a hacer son fundamentalmente las encuestas sociológicas, y yo me animaría a decir que aunque aquí el impulso lo puso Lebré y Ramelot está ahí dando cuenta, los dominicos son como un apéndice, ¿no? Como una ayuda permanente, pero no son el alma del CLAE. Y cuando uno va leyendo las cosas, y además como pasa con muchas instituciones, no me animo a decir en todos lados, pero en Uruguay sí, porque somos pocos, entonces las organizaciones católicas dependen de 2 o 3 personas, y cuando esas 2 o 3 personas cambian de actividad, la institución puede venirse abajo. Y yo creo que hay una razón fundamental para la crisis del CLAE hacia el 62, que es la reorientación de actividades de Juan Pablo Terra en primer lugar, pero de muchos de los que lo rodeaban, directamente al campo político. En el 62 se crea el Partido Demócrata Cristiano como un sector del Partido Católico Tradicional, la Unión Cívica, y Juan Pablo Terra es diputado al poco tiempo, entonces él, digamos, se va a dedicar a su actividad política, ciertamente con sus ideales lebretianos siempre detrás, pero entonces nadie le puede dedicar mucho tiempo al CLAE. Y tú fíjate que es en ese mismo año que de algún modo Ramelot dice: aquí hay que crear otra cosa. En el 60, como tú dijiste, él se fue a París, tiene los cursos del IRFED, le cambia su cabeza, comienza a ver de otra manera, es un hombre muy dinámico y un hombre muy lanzado al futuro, y en ese caso Cintia, Cintia lo conoció personalmente al padre Ramelot, ella es la privilegiada, y entonces este hombre que comienza a ver el futuro de otra manera, cuando se funda el IEPAL es una obra de la provincia de Toulouse. Entonces, es ya una obra dominica, claramente. Y vamos a encontrar muchas veces en las actividades que por ahí está Terra o está algún otro del CLAE que viene a dar alguna charla.
¿no? Y que colaboran, pero no es lo mismo. Y el CLAE no muere, pero yo creo que queda en un perfil bajo absoluto prácticamente hasta el golpe de Estado del 73, porque allí cuando Juan Pablo Terra es proscripto y cuando tiene que dejar la actividad política y tiene que enfrentar muchas situaciones ingratas, él va a volver plenamente al trabajo intelectual y pasa a definirse fundamentalmente como un sociólogo. ¿A qué viene esto? Otra fuente muy interesante que yo consulté hace un año en París son los diarios de viaje del padre Alain Biraud, una personalidad muy interesante, muy fraterna, diría yo. Y ese también venía de Lyon, sin embargo, no tenía las diferencias que tenía Mallet con Rameau. Los diarios de Biraud, él cada vez que pasa por Montevideo, si puede ayudar a Rameau, lo ayuda como sea, porque siempre está dándole una charla, participando de esto y del otro, pero siempre se reúne o con Terra o con Garmendia, que era otro colaborador muy cercano, y habla de que el CLAE está ahí, pero parece que no están haciendo mucho, pero les mantiene como el afecto y la vinculación con ese grupo original del CLAE, ¿no? Que repito, está durmiendo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora sí vamos a dejar a Mary que haga su pregunta. Sí, disculpa porque a las 7 tengo clase y me tengo que retirar a las 7, pero te quería preguntar, Susana, si en este trabajo que venís haciendo encontraste algunas referencias directas al problema de la vivienda o a la planificación, algo que los vincule más directamente que la vía de Juan Pablo Terra y el CLAE o alguna otra cosa, de relación más en primera persona de este grupo de dominicos, o nada. No, en los dominicos no. Ese tema está en el CLAE y está en el CLAE por Juan Pablo Terra y por los otros arquitectos que hay allí alrededor, que hay varios, ¿no? Pero no. Tú sabes que me escribió un brasileño una vez preguntándome algo parecido, porque en Sao Paulo también tuvo digamos, economía y humanismo echó raíces y se formó un grupo muy vinculado con planificación territorial. Claro. Sí. ¿Tú has leído los trabajos de Virginia Pontual? Sí, lo conozco, y acá también tuvieron vínculos, obviamente no de la escala de Brasil, pero sí hubo relaciones con el Instituto de Urbanismo de Uruguay, ahí en Montevideo, en la Facultad de Arquitectura, con Gómez Gavazo, sí, ahí lo llevaron a Libret, de hecho Juan Pablo Terra también trabajaba ahí, pero bueno, esas son las cosas que más o menos ya conozco, yo estoy tratando de hablar algo que no conozca, ¿no? Porque esa línea, si bien no es demasiado desarrollada, creo que está sin trabajar, eso sí, ¿no? Desde el campo de los estudios urbanos o los estudios desde el campo de la arquitectura no hay investigaciones que trabajen con la línea católica, entonces, bueno, un poco por algo lo estoy haciendo yo también, pero nada. Es decir, vamos a ser optimistas, hasta el momento no tenemos nada, porque porque pasa lo siguiente, los papeles del padre Rameau tampoco los tenemos todos, porque el padre Rameau se fue a la Argentina, vivió un tiempo en Mendoza, vivió otro tiempo en Buenos Aires, vivió otro tiempo en Tucumán, y volvió a Francia, murió en Francia, en Niza. El archivero de Toulouse, que es ahora el archivero en Roma, ha intentado buscar a través de la familia los últimos papeles de Rameau sin suerte. Yo he intentado consultar los papeles en la Argentina, también sin suerte, pero por temas de reserva de archivo, porque claro, son papeles muy recientes. Y por otra parte, gracias a la pandemia, este año teníamos un congreso en París en septiembre, yo tenía previsto trabajar con los archivos de Le Bret, y estoy segura que hay correspondencia entre Le Bret y Terra, y con todo el gusto lo que encuentre te lo puedo hacer llegar. Terra estuvo lo fue a visitar varias veces y convivió un tiempo incluso allá, ¿no? En el Chateau de la Tourette, en el 50, estuvo viviendo 3 meses allá. Él y Tosar también.
No, te quería decir que, digo, disculpen que yo a las 7 tengo una clase y me tengo que retirar ahora, pero Andate. quería quedar en contacto un poco contigo, Susana, con este tema, porque la verdad que tampoco tengo demasiada gente que Sí. me pueda dar aportes sobre, digo, yo estoy en el campo de la arquitectura, ¿viste? Y a mí... Mira, nosotros vamos a quedar perdón, Cintia, que vamos a ocupar un minuto del conversatorio para nuestro seminario. Yo tengo tus datos a través del padre Andrés Paredes desde el año pasado. Ah, claro, claro. La próxima presentación va a ser la de Andrés en el seminario, y ya de ahí, a partir de ahí, te vamos a invitar y te vamos a integrar al grupo. Estoy trabajando con el archivo de Bachino. Bueno. Claro, que estuve revisando todo ese material, que la verdad es muy importante para mi investigación. Y entonces vamos a... Ya quedamos contactadas. Anda tranquila a tu clase, que ya estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me tengo que retirar, ¿eh? Chao, muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Hay 2 preguntas en el chat, Susana, referidas quizás a quieren tanto Lucrecia como Sofía, un poquito cómo es la presencia tardía, cómo es que deciden esta presencia tan tardía de los frailes en Montevideo, y Edgar pregunta por qué se retiraron definitivamente. Si quedó alguna conexión hoy en día. En Montevideo, no. Bueno, a ver, lo de la presencia... Perdón, Susana, acá también Edgar dice, ¿qué quedó de esos legados? Y sobre todo me interesan los frailes franceses, ¿de qué manera están hoy en Montevideo? ¿O solo los recordamos por lo que han hecho y han dejado? Las preguntas orientan a por qué la presencia tardía de estos frailes franceses en Montevideo, conexiones con Buenos Aires y el Río de la Plata, y la otra pregunta es qué quedó de ellos, de su legado, ¿no? Bueno, a ver, 2 cosas. En primer lugar, cuando decimos, yo no creo que se pueda decir una presencia tardía, porque el asunto es que los frailes es la rama francesa de los dominicos. La rama española llega en la época colonial, como es lógico. Las congregaciones de otro origen, francesas, italianas, llegan todas, bueno, a mediados del siglo XIX para adelante. Los frailes de alguna manera, ellos salieron en misión en 1880 y van a Brasil. Y están 70 años en Brasil. Y hay una tesis doctoral de Claire Pic sobre toda la acción misionera en el Brasil. Y de hecho la vinculación con Francia siguió siendo muy fuerte, sobre todo a partir de 1952, y sigue habiendo muchos frailes franceses en Brasil. El asunto clave es, bueno, ¿por qué Montevideo? Un poco, yo lo expliqué al principio, ¿no es cierto? Es decir, Montevideo era un lugar sereno en el cual instalarse, y en el cual además no tenían problemas de jurisdicción eclesiástica. Es decir, no podían ir a Buenos Aires porque hay una provincia argentina. Entonces no podían caer los franceses, porque hay una cosa muy sutil ahí, y es que evidentemente ellos deseaban tener su autonomía, ¿no es cierto? Cuando ellos llegan a Montevideo, existe entre comillas, porque eso públicamente no se trata, pero un cierto conflicto con los frailes de Aragón. Entre otras cosas porque además, como se instalaron en la casa de las hermanas, y vimos la foto, estaban a 1,5 cuadras del convento de Nuestra Señora del Rosario, donde estaban los españoles. Entonces, ahí hay toda el tema llega a Roma, al maestro general. El maestro general era Manuel Suárez, si no me sale bien, no me sale mal, que además era español. Lo que no encontré en Santa Sabina realmente
buena información sobre este tema, pero llevó muchos años lograr realmente la aprobación de la Casa Francesa en Montevideo. Por ese tema de la jurisdicción eclesiástica. Los franceses, además, cada vez que tenían algunos de los problemas, por ejemplo, con Forni, más de una vez ellos pensaban que era a través del embajador español que estaba defendiendo a los frailes de Aragón y que les creaban este problema. Es decir, tenían una cierta paranoia, ¿no? con el tema que se había planteado. Una cosa que es una anécdota, pero es muy graciosa, cuando ellos deciden comprar casa, hay en los archivos del padre Perronet, están en las cartas, hay en las cartas dibujos y dibujos mostrando la distancia entre la casa de los franceses y los terrenos que los franceses estaban mirando y la casa de los aragoneses, porque tenían que haber determinada distancia y no la estaban cumpliendo, porque estaban a una cuadra y media. Entonces, esta no sirve porque estamos a tantos kilómetros, esta no nos sirve porque estamos muy cerca, este no lo podemos comprar. Y están continuamente con ese tema. Entonces, la razón por la que están en Montevideo es esa. Yo diría que la acogida que le dieron las hermanas de Albi era muy importante. Y esto me lo explicaron a mí los frailes en Toulouse. Era la vinculación histórica entre la congregación de las hermanas de Albi, fundada en el año 1852, y los frailes de Toulouse, es muy fuerte. Es decir, era muy común, incluso cuando estaban acá, que en una familia hubiera un hijo fraile en Toulouse y una hija religiosa en Albi. Acá llegaron a encontrarse hermanos y hermanas la hermana estaba en el colegio y llegaba el fraile a dar unas charlas de cuaresma y bueno, se encontraban. Susana, la pregunta de Edgar es ¿qué quedó del legado de los franceses en Uruguay? Bueno, a ver, la respuesta es compleja, porque en realidad, a ver, la salida de los frailes fue bastante traumática, ¿no? Porque de un día para otro esa comunidad desapareció. Por otra parte, eso coincidió también con la salida de la congregación de algunos frailes. Estoy hablando de los años 70, un año muy complejo. Eso coincidió también con una crisis muy importante en la congregación de las hermanas. Entre el año 69 y el año 70 salieron más de 30 hermanas entre Montevideo y Buenos Aires. No lo voy a tratar ahora, pero el tema es bastante más complejo que lo que uno podía suponer en un principio. En el primer momento, yo diría, ¿qué dejaron? Bueno, en Montevideo dejaron la huella de economía y humanismo y de todo lo que siguió a través del CLAE, que siguió siempre vivo y que sigue siempre evocando la figura de Lebré y la figura, ahora que se empiezan a publicar algunas cosas más, se habla más de Ramelot. Ramelot estaba como olvidado, pero resurge. Cuando decimos qué quedó, yo creo que la obra de Morelli en la confraternidad judeocristiana es fundamental. Y la confraternidad judeocristiana es una obra muy pequeña, pero una obra muy activa. Yo tengo alguna vinculación con ellos y realmente consideran a Morelli prácticamente uno de sus fundadores. ¿Qué quedó? Miren, quedó algo que nos va a llevar tiempo a estudiar, porque antes de irse los frailes vendieron prácticamente toda su biblioteca y se la vendieron al Instituto Teológico del Uruguay. Y en el Instituto Teológico está esa biblioteca de los frailes, pero no está, eso ya lo averigüé, en el catálogo no están señalados los libros que pertenecen a los frailes, pero ya hemos localizado, no lo tengo ahora, los libros que tienen el sello de los frailes. Evidentemente, ahí hubo toda una carga intelectual que influyó también en la formación del clero
uruguayo durante bastante tiempo. Esto coincide, a ver, la formación del clero en Uruguay estuvo encomendada a la Compañía de Jesús desde 1880, cuando se funda el seminario, hasta prácticamente el fin del concilio. Allí se crea algo que se llamó el ITU, Instituto Teológico del Uruguay, dirigido por los obispos, era un instituto interdiocesano, débil. Si me escuchan los obispos se van a molestar, pero es un centro académicamente débil. Lo que tiene es una espectacular biblioteca, sí, pero sigue teniendo, porque siguen invirtiendo, es una magnífica biblioteca, pero es bien interesante que el origen de esa biblioteca es la biblioteca de los frailes dominicos franceses de la calle de Río Branco. Hay muchas cartas sobre ese tema. Y cuidado, me puedo estar olvidando de cosas, pero por ejemplo Hamelot, Cintia, no sé si pasó algo igual, en el Uruguay existen unas organizaciones rurales que se llaman CREA, Centros Regionales, alguien puede saber mejor que yo, de experimentación agrícola. Los productores de diferentes regiones se reúnen para promover tecnología, ¿no? Y esa fue una idea aportada por Hamelot a partir de una institución que existía en Francia, que eran los CETA, Centros Experimentales Técnicos Agrícolas. Y eso lo reconoce el CREA, que considera a Hamelot, los CREA, que los considera su fundador, y que son una institución. El amigo Hamelot, el día que escribamos su biografía, Cintia. Bien, bueno, acá Edgar, no sé si puedes hablar, porque Edgar está escribiendo mucho en el chat. Edgar, te invito a que hagas tus comentarios. Sí. A ver, no, yo soy acá, justamente soy fraile de la provincia de Hispania, y como revisaba la historia, ¿sí? Me parecía como una inquietud esto, ¿no? De por qué se retiraron y todo. Me parece muy clara la respuesta y los legados, ¿no? En esta, no se dice fusión, sino que provincia unida, nos gusta decir cuando nos reunimos, porque esto es un proceso también. Entonces, me llama la atención esto de que la sociedad uruguaya, bueno, lo secular que es, toda la riqueza que tiene y los desafíos a nivel pastoral, parece ser que los frailes también fueron discerniendo esto, ¿no? Con una postura intelectual sumado al observante, me parece que el observante pareciera como que poco encaja acá, ¿no? O sea, me refiero al observante, me quedo en mi monasterio, estudio y hago solamente proyecciones intelectuales, producciones, y hoy en día parece como que la realidad va por otro lado, sin dejar lo intelectual, por supuesto. Es necesario más que nunca formarse, ¿sí? Pero la sociedad uruguaya parece que ha exigido a los frailes en este sentido más activismo. Claro, sí. Otra realidad, un desafío distinto, muy secular. Muy distinto de los otros países latinoamericanos, por lo que yo he recorrido, ¿no? He notado eso. Edgar, ¿vos sos Edgar el que estás en Salamanca? No, acá en Camino Maldonado. Bien. Bueno, es la primera casa que fundaron la provincia de Aragón en Uruguay. Ajá. Sí, primero fundaron en Maldonado y recién después en Casinoni. Claro. Iba a decir el nombre viejo de la calle. Edgar, mirá, tú dijiste ahí algo interesante a lo que yo no pude aludir, ¿no? Y es que los frailes bien pronto se dieron cuenta de ese riesgo del activismo en el que podían caer, porque justamente cuando llegan les piden 8.000 cosas, entonces no tienen tiempo para estudiar. Y eso a algunos les molesta mucho. Yo diría que los que se quedan son los que de alguna manera se adaptan
a responder en cierto porcentaje a las demandas de la sociedad y logran salvaguardar su área de vida académica o de estudio. El caso de Rameau me parece clave. Hubo algunos otros que prácticamente no duraron más que algunos meses. El padre, yo nombré hoy al padre Jean, ay, por Dios, no me sale el nombre ahora. Bueno, el padre este Golfin, Jean Golfin, estuvo 2 veces en Montevideo, un hombre de una lucidez increíble. Él escribe unos diagnósticos que son maravillosos, pero nunca logra, dice, yo no me puedo quedar aquí para dar clase de catequesis a las niñas en el liceo. Esto no es para mí. Además, como no entiendo para qué vino, porque él quería hacer estudios asiáticos. Terminó haciendo los estudios asiáticos y después dejó la orden. Pero siguió siempre muy cercano y con mucha amistad con los dominicos de Toulouse. Hubo otro padre, Lassus, que ese es todavía peor, porque ese era especializado en la vida de la camándula, en una forma de vida religiosa, de monasterios, de no sé qué. Y yo cada vez que leo eso digo, ¿pero a quién se le ocurrió mandarlo a Montevideo, este pobre hombre, donde no existía a mediados del siglo XIX no existía un solo monasterio masculino? Entonces, cuando llegó aquí, estaba al borde del suicidio. Entonces yo leí todas las cartas en las cuales algunos frailes decían, no, si vino se tiene que quedar. Otros decían, no, pobre hombre, que vuelva. Entonces hubo un montón de frailes que no lograron adaptarse para nada, de los franceses, a lo que exigía la vida en Montevideo, ¿no es cierto? Y por otra parte, los frailes, también los que se quedaban y se adaptaban, lloraban frecuentemente, se quejaban de la poca respuesta por parte de la provincia. Es decir, un poco nos ignoran, no nos prestan la debida atención, no valoran el trabajo que estamos haciendo acá. Y yo creo que tienen razón, ¿eh? Porque... Susana, sí. Perdón, quizás te interrumpí. No, dale. ¿Los frailes que llegaron a Uruguay eran de Toulouse o había de Francia, de Lyon, de las 3 provincias? No, a ver, en principio los que llegan son todos de la provincia. A ver, vamos a ver, en el primer grupo que estaban, los 3 primeros que vienen todos de Toulouse. Los del segundo grupo son todos de Toulouse, menos Malé, pero Malé es de Lyon y es una persona cercana, es decir, del grupo fuerte de Le Bret, y Le Bret pide especialmente que sea autorizado a venir a apoyar a Rameau para la publicación de los cuadernos latinoamericanos de economía humana. Yo creo que me lo va a aclarar Guillermo, pero Malé tenía una larga experiencia en la publicación de Economía y Humanismo, de la revista de Economía y Humanismo. Entonces le mandan un experto. De todos modos, no llega a estar 2 años Malé en ese primer momento. Los de la siguiente son todos de Toulouse. La SEG, y además había varios vascos franceses. El otro, cuando vuelve Malé, vuelve también como prestado, pero ahí se ha producido algo particular, y es que el provincial de Toulouse viene de la provincia de Francia, el padre Kopf. Evidentemente habían tenido algunas dificultades internas, entonces no es una intervención, pero se trae un provincial de afuera. Y entonces me imagino también que en aquel momento los dominicos ya tendrían menos vocaciones y estarían diversificando un poco más el mercado. Ahora, en concreto, el padre Malé, que es una figura interesantísima y que siempre está como muy interesado por las cosas de América Latina, este tema no lo tratamos, pero Malé es el gran traductor de los teólogos de la liberación
al español, es el que traduce Teología de la Liberación de Gustavo Gutiérrez, y eso con el gran apoyo del ídolo de Guillermo, que es el sucesor de Lebré, Vincent Cosmao. Esta es una movida exclusiva de Guillermo, pero Mallet puede irritar a cualquier latinoamericano porque él dice continuamente: América Latina me agota, este es un continente agotador, yo no puedo vivir aquí, estoy agotado. Es una cosa que dice, los misioneros eran los de antes, piensa uno. Y en realidad, bueno, es posible que él no tuviera esa cultura que traían los de Toulouse, que creo que tenían un impulso misionero que los otros no tenían, ¿no? Y me parece una persona curiosa, Mallet. Seguramente un hombre muy de escritorio, que le gustaba América Latina para escribir cosas, pero no para sufrirla en vivo y en directo. Una pequeña yo te había comentado, Susana, perdón, lo digo rápidamente, sobre la posibilidad de entrevistar a una gran amiga mía. Yo te conté que dirigió el centro en Perú, a Ivonne Belaunde. Ivonne Belaunde, que es una gran amiga mía que está en Francia. Ella fue la que dirigió y conoció a todos los frailes franceses que trabajaron ahí. Ese podría ser un dato muy interesante para ti, porque ella trabajó de la mano con la SEG. La vamos a buscar cuando vayamos. En realidad, para complementar un poco lo que decía Cintia, mi gran impresión es que cuando uno ve esta pequeña comunidad, como digo, máximo 6 frailes, y empieza a ver el camino posterior de cada uno de ellos, uno allí ve como todos los caminos de la Iglesia a partir del concilio. Porque por un lado tenemos algunos perfiles, yo diría que no hay ningún perfil conservador en Montevideo, porque incluso el padre Perronet, es un estilo clásico el de él, y es extremadamente fraternal, y con todos, incluido con Gilbert y con el que venga. Mientras Perronet fue el superior de la comunidad, nunca hubo un conflicto. Cuando él se fue es que empezaron a pelearse todos entre ellos. Y es un tema bien interesante. Pero, bueno, Perronet se dedicaba a los estudios bíblicos y siguió con sus estudios bíblicos. Pero entonces tenemos el camino de los que se van a dedicar, como digamos, que van a marcar camino con obras importantes. El caso de Ramelot, el caso de la SEG, y que marcan huella. Y después hay otros frailes que hacen las opciones más radicales y que de hecho hacen experimentos de inserción. El caso de Gilbert como cura obrero y después como agricultor en Santo Domingo, o el caso de Morelli en Netzá, en México, que es valiosa y muy respetable sus opciones, pero lo que uno encuentra es que sus caminos se mueren con ellos, porque eso lo conversábamos el otro día, Cintia, tú y yo. A mí me impresiona el caso de Morelli en Netzahualcoyotl. Él crea una comunidad allí, en donde hay algunos dominicos, algunos jesuitas. La hermana, ¿cómo se llamaba tu amiga, Guillermo? Bueno, Guillermo estuvo con una religiosa que estuvo con él. Sí. ¿Aline era? Sí, Aline, exactamente. Bueno, he leído montones de cartas de Aline. Ahora, se muere Morelli y eso se viene abajo y desaparece. Y lo mismo Gilbert. Gilbert se vuelve a Francia y lo que él había hecho o no hecho en el Callao se muere. Entonces, yo veo un poco digamos, lo que yo intento explicarme es, bueno, ¿qué caminos fueron realmente fecundos para la Iglesia en la renovación y en la nueva relación con el mundo secular, y qué caminos resultaron pues menos productivos, ¿no? O en definitiva, a cuestionarse. Siempre para comprender, siempre para comprender a todos.
Bueno, Susana, muy bien. Hemos tenido un largo aguante de 2 horas y media, pero interesantísimo. Y una cantidad de fieles que se han quedado. Sí, hemos quedado el resto de Israel. Muchísimas gracias, Susana, muy apasionante tu estudio y tu forma de transmitirlo. Para los que hacemos historia de la orden es un periodo interesantísimo y clave para entender muchas cosas. Muchísimas gracias por tu generosidad, tu deseo de compartir. Gracias a ustedes. Vamos a seguir invitándolos a los conversatorios de historia y religión. Lo hacemos los primeros miércoles de cada mes. El mes que viene va a exponer David Orique, de Fray David Orique, que es de Providence College. Él trae otro tema totalmente diferente, más bien antropológico, sobre la evolución y las prácticas de los rituales navideños en América Latina, un estudio que él ha hecho en sus 11 viajes por América Latina. Sabemos que, bueno, Fray David estuvo acompañándonos, aunque él no podía hablar, pero él es el jefe de cátedra, el catedrático de Historia de América Latina en Providence College. Es un nexo interesante que tenemos nosotros para los estudios de la Orden Dominicana en las Américas, ¿no? Bueno, algunos de los que estamos aquí hemos participado en el Congreso de Providence el año pasado. En el mes Interesantísimo el tema. Sí, en el mes de septiembre va a estar Sofía Brizuela, de Colombia, que nos estuvo acompañando hoy también. Ella trabaja sobre la fundación del primer monasterio dominicano de Colombia, de mujeres, para el siglo XVII. Ella está por defender su tesis de doctorado en la Pablo de Olavide, en Sevilla, y va a presentarnos sus conclusiones de su tesis de doctorado. Y en octubre nos va a acompañar Guillermo Múnera, sobre este interesante fraile, Vicente Cosmau. ¿Cómo se pronuncia? Cosmau. Cosmau. Y él nos va a presentar también, bueno, a Lebret, la Populorum Progressio, pero a partir, creo que él llega a Lebret por Cosmau, al revés, ¿no? Bueno, el trabajo de Guillermo es muy interesante, trabaja este triángulo de circulación de las teologías de la liberación entre Europa, América Latina y Senegal, pero se va a referir en su participación en nuestro coloquio sobre Lebret y la Populorum Progressio, ¿no? Eso es el plancito que tenemos para agosto, septiembre, octubre, y bueno, hay más invitados que después vamos a ir avisando a su tiempo. Así que bueno, Estela Calvente es la que siempre invita. Van a recibir siempre un mail de Estela Calvente, que está acá con nosotros ahora. Ya la hacemos visible ahí a Estela. Ella nos hace el soporte de la convocatoria, así que muchísimas gracias, Estela. A Estela no se ha presentado, pero ¿querés contar un poco lo tuyo? No tiene nada que ver con el siglo XX. No, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hermosa convocatoria, muy lindo el tema, muy interesante. Sí, yo estoy en Tucumán, también trabajo en el equipo de la UNSTA, el Instituto de Estudios Históricos, y me dedico al siglo XVIII, siglo XVII, ahora también a estudiar el territorio de la Vicaría Foránea de San Miguel de Tucumán. Pero todos los temas de hoy y los que vienen son muy interesantes. Y la convocatoria hermosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por participar. La idea es, bueno, que aprovechemos esta etapa de la vida, la pandemia, para, bueno, conectarnos con gente que no podríamos conectarnos si no fuese por este medio. Así que muchísimas gracias. La idea es fortalecer estos espacios de conversación, de temas de los que nos interesa estudiar, estos temas de historia y religión. Empezamos primero con estos temas más de la orden dominicana y después vamos a ir abriendo a otras temáticas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, siempre el estudio compartido nos anima, nos estimula, y en tiempos de tanta incertidumbre, el estudio es una apuesta a la esperanza, ¿no? Así que, bueno, las que nos toca esta misión de estudiar y compartir lo que estudiamos es una oportunidad para seguir fortaleciéndonos también y no decaer en las circunstancias en que vivimos, ¿no? Tener el ánimo alto nos hace bien conectarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto. Adiós. Buenas noches. Chao.